Bueno, ya llegamos al día jueves. Habíamos orado por esto por varios meses para poder estar aquí con ustedes y llegamos a cumplir el día domingo. Comenzamos con un tema que era murallas y hablamos de Nehemías. El día miércoles hablamos acerca de 3 áreas y no sé cuántos se acuerdan cómo lo hicimos pasar un momento complejo al pastor de jóvenes. ¿Sí? Que trabajamos en lo social, en lo civil y en lo educativo, y cómo la orden de Pablo, el incentivo de Pablo era una palabra que mencionamos y la repetimos. ¿Cuál era el consejo de Pablo a Timoteo? ¿Qué palabra? Persiste, ¿sí? Persiste en lo que has aprendido. Ahí habíamos dejado el día de ayer, ¿sí? A ver si aparece en la proyección, ahora vamos a trabajar, ¿sí? Sobre eso. Así terminamos ayer diciendo persiste en lo que has aprendido. Era el consejo y oramos de esa manera. Hoy tenemos 2 temas más que vamos a estar compartiendo, en un instante va a aparecer, y vamos a hablar de violencia y de roles. Son los 2 temas que nos quedan para esta tarde y bueno, de alguna manera también ya pensando en despedirnos. Nosotros en pocos días más estamos viajando para Argentina. Como les mencionaba ayer, tenemos una asignación, algo ministerial, y también tenemos un proyecto familiar por el cual les pedimos que estén orando por nosotros. Ayer a los que estuvieron presentes les pedimos oración y hoy lo hacemos con ustedes. ¿Cuántos van a orar por Raúl, Keren y Mía? Amén. Para que Dios nos ayude en esa asignación espiritual, ministerial, y que también nos ayude con el proyecto que tenemos como familia. Ahora, a ver si logramos proyectar. Mientras tanto, les recuerdo que también una forma de bendecir la vida de otras personas es la literatura. En eso Dios nos ha permitido trabajar con distintos libros y ayer los mencionamos. Uno tiene que ver con familia, con hijos, y el otro tiene que ver con la vida de hombres y el ministerio de la vida de los hombres, y están a disposición. Si nuestra vida, nuestro ministerio les está haciendo de bendición, invierta en esa literatura. Eso nos ayuda a nosotros también en nuestros proyectos ministeriales. Amén. Aleluya. A ver, este proyecto que tenemos ahora, sí, tiene que ver con los roles. Vamos abriendo nuestra Biblia hasta que aparezca en pantalla. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y tiene que ver con la orden de Dios para este pueblo, para el pueblo de Dios, ¿sí? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, ¿lo tienen? Amén. Habla de lo primero que vamos a hablar acerca de esta idea de cómo trabajar con los hombres y las mujeres. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, ¿sí? Palabras claves que tenemos que ver en este contexto. El primero es vivir con ella sabiamente. ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Digan amén. Santo Dios. Pero dígamelo como que está contento de estar casado. Sí, vamos de vuelta. ¿Cuántos hombres casados aquí? Digan amén. Ay, 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 Dios de gloria. Vamos a orar por este tema, Señor. Sí. Qué lindo es cuando a alguien le preguntan, ¿cuántos años de casado tiene usted? Y contento, sonriente, feliz, te dice 8, 10, 12, 15, 20. Y no que te diga así, miren, de bien, soy muy expresivo, que te diga, ¿cuántos años de casado tiene? 14. Santo. Vivid con ella sabiamente. ¿Qué significa vivir sabiamente? Pregunto, ¿caballero está casado? Sí. ¿Cuántos años de casado? 25. ¿Cuándo logra un hombre casado entender a una mujer? Piense bien, ¿lo están escuchando? En los 52 años de casado. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva a vivir sabiamente? Pedro escribe esta carta y dice, hay que vivir sabiamente con ellas. Y esto tiene que ver con el cuidado, ¿no es cierto? Que hay que brindarle a una mujer. Y me acuerdo una palabra que me dijo mi suegro cuando nos estábamos
casando, me llegó la información a mí y me dijeron, mire, don Samuel, lo único que te va a pedir, no tiene que ver con finanzas, trabajos, profesiones, propiedades, no. Lo que te va a pedir, don Samuel, que te estás casando con Keren, una de sus hijas, es que la cuides. Que cuides a su hija. Y me acuerdo que cuando estábamos en el casamiento el 27 de febrero del 17, estábamos allí en la Romana, cuando estábamos haciendo nuestros votos matrimoniales, lo miré a don Samuel y le dije, tranquilo don Samuel, yo la voy a cuidar. ¿Sí? Y me bendice, y lo hablo en distintos contextos, cada año que venimos aquí, me gusta venir a que Keren disfrute su familia, disfrutemos la cultura, que Mía conozca a los abuelos cada vez más y al resto de la familia, pero también me gusta porque traigo a Keren y cuando traigo a Keren aquí, Keren viene gozosa, feliz, sonriente y entonces yo me siento que estoy cumpliendo la responsabilidad que tomé con Samuel y si no usted cuando se vaya hoy mire y salude a Keren y dígale ¿cómo estás Keren? Y Keren le va a sonreír y le va a decir muy bien. Estoy casada con un hombre de Dios. Aleluya. Vivir con ella sabiamente, pero también en ese contexto hay otra expresión que utiliza. Sí, tenemos el texto, aunque no podamos conectarlo acá, pero vamos a trabajar con el título. Dice, tratando y dándole honor como a vaso más frágil. Sí, como a vaso más frágil y también como a coherederas de la gracia de la vida y entendiendo que también esta cuestión define un poco nuestra vida espiritual porque dice que podemos llegar a tener conflicto en nuestras ¿qué? Oraciones. Si no hacemos esto correctamente, menciona Pedro que existe un conflicto también espiritual donde nuestras oraciones van a encontrar crisis, una crisis espiritual debido a que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Sí? Avanzamos y nos encontramos también con algunas palabras que quiero marcar. ¿Cómo es tu nombre? Abiel, sí. Justin no vino hoy. Está arriba, sí, ok. Sebastián. Sí. Ok, sí. Sí, pero la verdad ha sido difícil y les agradezco a los dos todo el tiempo que han tenido, sí. A ver si logramos proyectarlo, si no simplemente voy compartiendo yo. Lo que había preparado tiene que ver con entender que las mujeres son coherederas del reino de los cielos, son copartícipes en lo que nos dice también la Escritura, son un vaso frágil y por otro lado el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que no tenemos que tratarlas de una manera áspera. ¿Qué es tratar de una manera áspera? No seáis ásperos con ellas. En otras versiones dice, no seáis ácidos con ellas, ¿sí? Y esto tiene que ver con un rol, con una función, con una cuestión que Dios dice, hay que tratar a la mujer de una manera tierna, hay que tratar a la mujer de una manera cariñosa, hay que tratarla de una manera muy cuidada, muy cuidada. Y hoy recién yo puedo entender mucho más claramente esto, porque como padre he criado primero 3 varones. Y los varones, cuando uno los cría, tienen determinadas conductas, particularidades, tienen determinadas acciones, formas de expresar el afecto, el dolor, el hambre, el cansancio. Pero hoy, siendo papá de una niña, me encuentro con un montón de variantes. Mía me está enseñando una nueva forma de ver, que es el hecho de criar una niña. Y pienso, y no sé cuántos tienen hijas aquí. ¿Cuántos tienen hijas? ¿Sí? Pienso en si ya se casó tu hija o si está a punto de casar o todavía en edad para casarse. Pienso en esas oraciones que hacemos los padres, Señor, y yo me imagino que dentro de unos años, dentro de muchos años, espero, pero muchos años, ¿sí? Un día que Mía me va a decir, papá, quiero hablar contigo. Ay, Dios. Y me imagino pensar, sí, dijo. Santo Dios, Señor, guarda mi corazón. Me imagino ese momento, ahí tenemos, gracias a Dios, aleluya, sí, tenemos ahí. Entonces pienso en ese momento, en tratar de conocer a ese muchacho y saber si ese muchacho va a cuidarla. Si la va a tratar como a vaso frágil, si va a entender que hay que cuidarla. Y muchas veces nos ha pasado con Mía que estamos en distintas casas, nuestra vida es como la vida de los misioneros, andamos en muchas ciudades, muchos hogares, muchos lugares diferentes. Y cuando Mía escucha que alguien en el hogar habla muy recio, muy duro, muy fuerte, Mía se asusta.
Y Mía como que pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hablan así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y eso es porque en casa tratamos a lo largo de toda la vida de Mía de no levantar la voz, y yo trato como hombre de cuidar la vida de Keren hablando suavemente. No implica que nunca tenemos problemas, sí que los hay. Pero lo que nos dice es tratándola como vaso frágil, cuidándola. No seas áspero con ella, no le hables duro, no le hables fuerte. ¿Por qué? Porque la constitución psicológica de una mujer y emocional de una mujer es diferente de un hombre. Entre hombres nos hablamos de una manera, pero cuando pensamos en cómo tratar a una mujer es diferente. Y ahí empieza este concepto que, a ver si podemos pasar las proyecciones, si no quiero hablar de lo que tiene que ver con la violencia en el mundo actual, como esta cuestión de la agenda global y de cómo nos encontramos en una sociedad donde hay mucha, pero mucha violencia contra la mujer. El plan de Dios o la agenda de Dios era tratarlas delicadamente, suavemente, cuidando su vida, protegiendo su vida, no siendo ásperos con ella. Pero la agenda del mundo de alguna manera impuso algo muy diferente y nos encontramos hoy en una realidad donde hay muchísimos femicidios. Y uno se pone a pensar qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en la sociedad, qué ha pasado en nuestro contexto. Decimos de alguna manera que estamos avanzando, que estamos cada vez alcanzando nuevos logros, nuevas metas como humanidad, pero nos encontramos con una violencia desmedida contra la mujer. Y uno de los aspectos que tiene que ver con esto es justamente el femicidio. Si pasan desde cabina la proyección, si no, simplemente lo leo. Dice así: los femicidios comprenden toda una progresión de actos violentos que van desde el maltrato emocional, psicológico, golpes, insultos, tortura, violación, acoso sexual, abuso infantil, infanticidio de niñas, mutilación de genitales, violencia doméstica y todo tipo de política que derive en la muerte de las mujeres. Yo no sé si usted lee o está enterado de cómo esto ha avanzado en la sociedad y cómo nos encontramos con unas estadísticas que asombran. Yo tengo algunas estadísticas que, si podemos, las veremos aquí. Si no, simplemente le pido por favor que pueda escucharlas, ¿sí? Y dice que en el año 2020, hace poquito tiempo, durante todo el año murieron 47,000 mujeres en el mundo. Ahí está, gracias. Ahí está, 47,000 mujeres fueron asesinadas en lo que entendemos nosotros como un femicidio. ¿Qué nos ha pasado como sociedad? ¿Qué nos ha pasado como pueblo? ¿Qué nos ha pasado como cultura? 47,000 mujeres, de las cuales 18,000 en Asia, 18,000 en África, 7,300 en toda América, 2,600 en Europa, poquititas en Oceanía. Pero al margen de eso uno piensa la cantidad de violencia que hay contra la mujer. El plan de Dios y la agenda de Dios era tratarla suave y dulcemente. El mundo de hoy nos ha marcado una conducta totalmente diferente. Todo tipo de violencia, como leíamos recién, violencia doméstica, violencia psicológica, violencia verbal, violencia financiera, violencia sexual. Y uno dice, ¿pero puede darse eso dentro de la iglesia? ¿Usted qué opina? ¿Pasará algo de eso dentro de nuestras iglesias? Quizá usted me va a decir, no, en esta no, pastor, en otras que hay en otro lugar del mundo. Pero pasa. ¿Qué significa? Que hay hombres que creen que tienen autoridad de tal forma que pueden hacer lo que quieran con sus mujeres, con sus esposas y con sus hijas. El maltrato psicológico, el maltrato financiero se da en muchos contextos donde el hombre que trabaja y él ingresa la mayor cantidad de dinero cree que por tener mayor dinero puede maltratar, humillar, desprestigiar o decidir él solo unilateralmente sobre las cuestiones financieras del hogar. En una de mis clases hace muchos años, me acuerdo, estaba hablando con una joven en el seminario y soy muy expresivo con las manos y de repente me pasó algo que me llamó la atención. Yo estaba hablando, levanté la mano y cuando levanté así la mano, la joven, una muchacha de unos 19 años, hizo así como que se corrió para atrás. No entendí qué pasó, seguimos platicando, volví a hacer algún gesto con mis manos y ella nuevamente se corrió para atrás y bueno, tuve que intervenir, pero le dije, espérate, no entiendo qué te pasa, qué sucedió.
ministerio y ella muy vergonzosa, pero muy tímida, lamentando mucho la situación, me explicó, es que vengo de un hogar donde mi papá es un hombre ¿qué? Golpeador, agresivo. Y ella tenía el concepto que cada vez que un hombre mueve una mano, ¿para qué es? Para golpearme. Ahora bien, ella estaba estudiando en el seminario bíblico porque tenía un llamado de parte de Dios. Y el papá era un hombre de Dios de ministerio. No digo un hermano que se congregaba en la iglesia, no. Un hombre de ministerio, un hombre con ministerio dentro de una asociación que manejaba las cosas a los golpes. Y uno se pone a pensar, no, pero eso no puede pasar. Sí que pasa. Violencia sexual en los hogares. ¿Qué significa violencia sexual? Que es casi una violación desde un aspecto, que es cuando la mujer no desea o no está en condiciones o no se siente predispuesta para tener una relación sexual y el hombre insiste y sostiene, eres mi mujer y tienes que cumplir las pautas y tienes que cumplir con tus obligaciones y prácticamente hace un abuso sexual de ella. Eso pasa. Y nos encontramos con realidades que decimos, no puede ser. Violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia financiera. Esto es lo que vemos. La siguiente imagen nos va a mostrar otra estadística que también llama la atención y cómo el mundo ha atacado a un grupo etario en particular. Y tiene que ver con la edad en la que la mayoría de las mujeres sufren esta violencia o son asesinadas. Cuando vemos este gráfico, el siguiente por favor, ¿sí? Nos vamos a encontrar con la cantidad de mujeres que mueren en determinadas etapas. Y fíjense que las dos más altas que hay ahí, la primera es de 15 a 25 años y la segunda es de 26 a 36 años. Es la etapa donde la mujer está en la mejor condición, ¿para qué? ¿Para qué una mujer está entre los 15 y los 35 años? Para procrear. Ahora, fíjense cómo el diablo trabaja de una manera y dice, esto hay que atacarlo, esto hay que destruirlo. Y perdón, porque por ahí mi forma de expresarlo suena mal. Alguien diría, pero también está mal matar a una niña y está mal matar a una anciana. Obviamente que está mal. Pero ahora cuando el diablo concentra el esfuerzo en cómo destruir la humanidad y las nuevas generaciones y tratar de atacar el concepto que Dios había dado, y lo vamos a ver en roles, que es la procreación, el mayor ataque contra las mujeres se da en esa etapa en la que ellas pueden engendrar y procrear. Ahora, el diablo está de alguna manera ensañado contra la mujer. Una vez me acuerdo que lo escuché en un congreso de pastores en Argentina y me sorprendió este pensamiento. Este pensamiento radica en Génesis 3, cuando Dios dijo, de la simiente de la mujer van a ser alguien que va a herirte en la cabeza, esta promesa mesiánica de Jesucristo. Y ese concepto lo escuché y me llamó la atención. Dijo, el diablo escuchó que la bendición para la humanidad iba a nacer ¿de quién? De una mujer. Y como el diablo no sabía cuál era, a lo largo de los siglos dijo, yo no sé cuál es la mujer, por las dudas, ¿a cuál lastimo? A todas. Y a lo largo de los siglos la iglesia trató de contener esa violencia, pero hoy la encontramos de una manera avasallante. Encontramos que hay violencia aún en nuestras iglesias. Hermanos que son dulces, cariñosos en la iglesia, hermanos que son tiernos en la iglesia, pero que no se comportan de la misma manera, ¿dónde? En sus casas. Hace muchos años escuché algo que lo he compartido en distintos contextos. Una niña de unos 4 o 5 años diciéndole a su papá, papá, quiero vivir en la iglesia, quiero vivir en la iglesia, quiero vivir en la iglesia. Y cuando el papá estaba hablando, no, mi amor, tenemos una casa muy linda, tienes tu recámara, tienes tus juegos, tu habitación, tu juego dormitorio. Mi amor, ¿por qué? ¿Por qué? Y la niña, quiero vivir y quiero vivir y quiero vivir en la iglesia. Y claro, no entendía nada el padre, la gente en el contexto tampoco. Y el padre hizo una pregunta que terminó de una manera impensada para él. Le dijo, pero mi amor, ¿por qué es que quieres vivir en la iglesia? Y usted conoce que esa frase que dice que los niños siempre dicen la verdad. La niña lo miró y le dijo, es que en la iglesia tú eres bueno, papá.
En la iglesia tú eres, ¿qué? Bueno. ¿Cómo es el hombre que está sentado cerca tuyo hoy? ¿En la iglesia es bueno? ¿Y en el trabajo? ¿En la universidad? ¿En la calle? ¿En la casa? Hay hombres, perdón, pero trabajo con distintos ministerios y me encuentro con que están viniendo a la casa de Dios. Y suben al carro, al vehículo, al auto, no sé cómo le dirá cada país, pero suben y empiezan los gritos. Adentro del carro, ¿y a dónde vamos? A la iglesia. Y cuando llegamos al lugar donde estacionamos el carro aquí en la iglesia, sucede una transformación. De repente cuando se llega a estacionar el carro, ese hombre le dice, mi amor, ¿me das la Biblia? Y ella le dice, sí, mi tesoro. Y de repente uno que los ve ahí bajar del auto con esa condición, dice, qué lindo matrimonio. Qué dulces que son, qué cariñosos que son. Pero los hijos que iban sentados atrás unos minutos antes no entienden qué pasa. Porque cuando venían para aquí, él le dijo, ¿trajiste tal cosa? Y él le dijo, no, y nunca la traje. ¿Y por qué? ¿Y qué tal? Siempre lo mismo. No sé para qué. Llegamos a la iglesia y Dios te bendiga, mi cielo. Ese tipo de violencia lo vemos. Y no lo podemos negar. Y cuando le preguntamos a la mujer cómo está la familia, cómo está el matrimonio, la mujer nos dice, ay, pastor, ore. Y le preguntamos al hombre cómo está el matrimonio y todos los hombres a nivel genérico, en todo el mundo dicen, ¿cómo está tu familia, hermano? Bien. Violencia. Seguimos la siguiente imagen. Fíjese que esta condición de asesinatos nos da para atrás. Una para atrás, esa no quería que llegue todavía. Bien, hay algo que sucede. Fíjese, la línea azul dice hijos e hijas de victimarios. Que claro, como mataron a una mujer, quedaron sin su papá. Quedaron de alguna manera huérfanos porque su padre pasa a estar muchos años en la cárcel. Pero también tenemos debajo los hijos e hijas de víctimas y hablamos de cientos de miles de hijos que van quedando de alguna manera huérfanos como consecuencia de no aceptar la idea de Dios, que hay que tratar a la mujer como a vaso más frágil. Esto es algo que Dios había estipulado, algo que Dios había ordenado. De alguna manera el diablo, el mundo, el sistema se las ingenió para que esto no se cumpla. Y hoy vemos los resultados, un montón de familias destruidas, un montón de familias desmembradas. Y la siguiente imagen a mí me llamó mucho la atención, ahora sí. Dice que una mujer o una niña es asesinada por alguien, ¿cada cuánto? Nosotros empezamos nuestro servicio a las 7:30. ¿Son? ¿Qué hora tiene? 8:30. ¿Cuántas veces pasaron 11 minutos? 11, 22, 33, 44, 55. 5 veces ya pasó 11. Estamos un poquito para llegar a las 6. Desde que empezamos nuestro servicio, dice la estadística, que hasta este momento, ¿qué? ¿Qué dice la estadística? Que durante estos 60 minutos que tenemos nosotros, conforme a la estadística, murieron ¿cuántas mujeres? 5 mujeres. Mientras nosotros estamos platicando acá. ¿Cómo se siente? Dios, algo está mal. Algo está muy mal. La agenda de Dios era cuidar a la mujer. La agenda del mundo es atacar, destruir y matar a la mujer. Hay 2 imágenes más que quería tratar sobre violencia. Fíjese la primera, trate de verlo. No sé si se puede ampliar los rostros de las distintas casas. En una casa está llegando, no sé si se acostumbra aquí también, pero en Argentina se usaba que quienes traen a los bebés. Las cigüeñas, ¿no? Es una imagen que creo que la tenemos en muchos países y en esa imagen tenemos una linda familia donde, fíjese el gozo y la sonrisa que hay en esta familia que acaba de recibir ¿qué? Un bebé. Pero en la ventana contigua, en la familia de al lado, ¿qué está pasando?
Hay violencias, hay golpes, hay maltrato y el niño está viendo eso y le llama la atención porque ve que en un hogar hay unas características de gozo, alegría, amor, expectativa y en la propia casa donde vive el niño, ¿qué? Hay violencia. Entonces vamos a la siguiente imagen y fíjese lo que hace el niño. ¿Qué hizo? Se fue como a la cigüeña y dijo, llévame a mí también. Llévame a mí también. Hace unos años atrás pasó algo en mi casa allí en Argentina que vino a pasar unas horas porque teníamos que trabajar en algún joven. Y me acuerdo que cuando terminamos de cenar y se fue a su casa, él antes de despedirse me dijo, me gustó estar en su casa. Y yo, bueno, lo formal, uno le dice, bueno, gracias, qué bueno que pudiste estar, qué bien. Me dice, no, es que le quiero decir por qué. Le digo, bueno, está bien, ¿qué pasó? Me dice que acá se siente paz. Acá se siente paz. ¿Qué me quiso decir en otras palabras? Lo que no dijo. ¿Qué es lo que no dijo? Que en mi casa, ahora bien, la familia de él estaba en la iglesia también. La familia de él iba a la iglesia también. Pero lo que me estaba diciendo es, en casa hay violencia. Y hay algo que es difícil de trabajar, pero necesito hablarlo con ustedes. Ya es, como les digo siempre, yo y hablo así, digo, estoy de visita y quizás esta sea la última vez que vengo. ¿Por qué? Porque algunas veces tocamos temas que son incómodos. Y algunas veces hay gente que dice, qué bueno que tocó ese tema, y me encanta porque hay una iglesia en Dallas, en Texas, que hay un hermano, hay distintas culturas ahí, y hay un hermano muy tierno, muy lindo, que cuando estoy hablando de un tema que está bien complejo, bien profundo, bien interesante, él levanta su voz desde allá atrás y me dice, métase ahí, métase ahí. Como diciendo, eso hay que hablarlo, eso hay que hablarlo. Pero algunas veces cuando toco otros temas, él mismo, ¿qué dice? Pues ahí no se meta, ahí no se meta. ¿Cómo qué? Imagínense que yo voy a su casa de visita esta noche. Y hay habitaciones a las que usted me va a decir, no, pase tranquilo, pastor, pase tranquilo. Y si yo le digo, ¿puedo entrar ahí? Usted me dice, no, acá no. Acá no. Y si no me decía, espere un poquito. ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Acomodar. Porque no estoy preparado para que se meta acá. Ahora, cuando pienso en esto, me pongo a pensar si en nuestras casas hay paz. ¿Por qué? Porque no puedo trabajar en algo si no reconozco que tengo que trabajar en eso. Entonces hay algo que se llama índice de masa corporal, no sé si lo conocen, IMC, que es una estadística que da un porcentual. Ahora bien, conforme ese porcentual dice si estamos, ¿qué? Correctamente en nuestro peso, estamos un poco excedidos en el peso o estamos en un problema en el sobrepeso. Ahora bien, cuando uno hace esa cuenta, se siente incómodo. Cuando uno se sube a la balanza, a la báscula, yo no sé si usted tiene una en su casa, hay personas que miran, se suben y como que no le creen a eso y dice, diablo mentiroso, está fallada. Ahora bien, dice la verdad, pero la verdad me molesta. Y me enojo con la balanza, porque tiene la culpa la balanza. ¿Es así? No. En México le dijeron una vez a una hermana, y puede ser a un hermano también, no hay problema, pero se le dijeron a la hermana, a esta mujer, le dice, el problema que usted tiene es con los tacones. Y ella le dijo, no, pero si yo no uso tacos, no con esos, con los tacones. Unos tacos gigantes. Los tacos que se come. Ahora, cuando pienso en esto, digo, ¿habrá conflictos de violencia en nuestra casa? Tenemos todos el mismo concepto, somos educados más o menos de la misma manera. Lo que pasa en la casa, ¿en dónde se queda? En casa. Y cuando alguien te pregunta, ¿qué? ¿Cómo está todo? Bien. Y hasta algunas veces somos enseñados a decirlo en la misma iglesia. Que hasta te preguntan los hermanos líderes del ministerio, autoridades y hasta los pastores de la iglesia, ¿cómo estás? ¿Y qué aprendiste a decir? Bien. Porque uno sabe que no tiene que contar las cosas que pasan en casa. Pero si en casa hay violencia, yo tengo que trabajar en eso. Y muchas veces nos pasa que dentro de la iglesia también encontramos violencia, pero
pareciera ser que queremos hacer así como que no hay, como que no existe. Hablar de eso también es importante y prevenirla es importante y corregirla mucho más importante. El segundo aspecto que vamos a trabajar hoy, vamos a avanzar, tiene que ver con el tema de roles, ¿sí? Tema de roles. Ahora, cuando miramos ese tema, vamos a avanzar y decimos, hay aspectos, roles que Dios le dio a cada uno, y uno es al hombre la paternidad, a la mujer la maternidad, y después hay también roles como esposa y roles como esposo. Esta es la agenda de Dios. Esto dijo funciona así. ¿Cuántos son de ustedes de leer un manual cuando hay que construir algo que compramos? Compramos algo, miramos el manual antes de armarlo o miramos el manual cuando tenemos problemas. ¿Cuántos son de leerlo antes? La verdad, acá está Dios, es como cuando éramos chicos, decía, delante de Dios. ¿Cuántos son de leerlo antes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y lo demás qué hacemos? ¿Qué decimos? Yo sé armar esto. Es fácil, mira, esto va acá, esto va acá, esto va acá y nos sobran 8 piezas. ¿Y dónde va esto? ¿A dónde va? Y siempre hay alguien en casa que es bien atento y nos dice, ¿por qué no miras? Es el manual. Está. Y generalmente son nuestras esposas que tienen un gen que nace, una mujer que nace, ya viene ese gen, que es el gen que te dice, te lo dije. Yo no sé, pero cuando nace una mujer, ahí viene el gen, te lo dije. ¿Sí? Y cuando el hombre no puede armar algo, no puede armar algo, no puede armar algo y tiene que morir leyendo el manual, la mujer desde la otra habitación le dice, te lo dije. ¡Oh! Ahora bien, hay roles, ¿sí? Vamos a mirarlos, ¿sí? Tratemos de avanzar. Acá tenemos el primero. Como matrimonio, ¿qué les había dicho Dios? Yo los hice hombre y mujer para que se reproduzcan, para que se multipliquen. Y vamos a trabajar un instante sobre eso. Primer función, multiplicarse. Primer función, reproducirse. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con la esposa. ¿Cuál es la idea? Vamos, fíjese lo que dice el texto. Uno más, ponele. Vamos a avanzar por la hora. Dice que la mujer tiene que ser ¿qué? Ayuda idónea. Esa mujer sabia, esa mujer capaz, que sabe que su hombre no lo puede todo, no lo sabe todo y busca la forma creativa de acompañarlo y de llevarlo al éxito. En una reunión de ministerio que tuve hace muchos años, yo era solterito, muy joven, el pastor estaba hablando, donde me congregué, estaba hablando de un tema y dijo esta frase, escuche bien. El pastor dijo, una mujer puede ser alguien que te suba a un podio o alguien que te baje a un sepulcro. Y yo me quedé así como pensando, a ver, está duro lo que está diciendo él. Y uno de los hombres que estaba ahí dijo, la mía es un cementerio. No era un sepulcro. ¿Era qué? Un cementerio. Obviamente ese hombre no estaba teniendo una mujer como ayuda idónea. Esa ayuda idónea no significa disminuirlo, criticarlo, no, es saber que él no puede, que él no sabe. Y esa mujer que lo incentiva, esa mujer que lo acompaña, esa mujer que lo alienta. Muchas veces he hablado con hombres que son alentados en la calle, en su trabajo, en los éxitos, en el deporte, pero que en sus casas son maltratados, son humillados. Y lo peor de todo, eso va a afectar al último punto que vamos a ver hoy, que es la falta de respeto que aprenden los niños cuando el papá habla y la mujer se ríe, cuando la mujer lo humilla. Y luego entonces los hijos aprenden a repetir ese modelo, que cuando papá dice algo, no importa, porque lo dijo papá y todos sabemos que papá no sabe. Esto lo he vivido en el ministerio con distintas familias, lo duro y lo difícil que es. Ahora vamos al siguiente y nos encontramos con el rol también para el esposo. Primera de Timoteo 5 y Efesios también 5 nos dice lo siguiente, que una de las funciones del hombre es proveer. La siguiente, así tenemos lo remarcado. Una de las funciones del hombre es proveer para los suyos, proveer. Y esto es algo que no hemos aprendido a lo largo de los siglos, pero quizás se puso demasiado énfasis en eso. Y el hombre cree que su única función en el hogar es proveer. Y muchas veces cuando la mujer habla con el esposo y dice, pero mi amor, no necesito que estés, yo trabajo, no te falta nada.
y como no te falta nada, no te puedes quejar, porque no te falta nada. Y el hombre cree erróneamente que esa es su única función. Ahora bien, Efesios nos dice que los hombres también, además de proveer, tienen que amar a sus mujeres. Y además, al final de ese texto, en el 29, dice que el hombre tiene que sustentarla y cuidarla. No es solo la cuestión financiera. Es una cuestión que abarca mucho más y lo vamos a trabajar. Espero que podamos avanzar en eso. Seguimos y una función más que tenemos es la de padres. Avanzamos una y esta la vimos ayer. Tiene que ver con la responsabilidad como padres de educar a nuestros hijos en los principios bíblicos. Decíamos ayer y lo repetíamos ayer en Deuteronomio, ¿dónde es que se enseñan los valores correctos? En nuestro hogar. ¿Y de quién es responsabilidad? Del padre y de la madre. Del padre y de la madre. Pero vivimos en una realidad donde apenas cumple la función muchas veces la madre y el padre se desentiende completamente de eso. Entonces vamos ahora a trabajar con una imagen que tenemos, porque recordamos que lo primero que Dios les dijo era que había que multiplicarse. ¿Y qué tenemos en este gráfico? Decimos que en el 1950 la tasa de natalidad daba 5 y en el, ¿cuánto? 2050 se calcula que va a ser 2.1. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que los matrimonios en el 1950 tenían muchos hijos. ¿Y en el 2050? ¿Cuántos vienen? El otro día hablamos acá, creo, de familias numerosas. ¿Viene de familia numerosa? ¿Sí? ¿Y cómo piensa hoy la sociedad? ¿Cuántos hijos quieren tener los jóvenes que usted conoce? ¿Cuántos hijos quieren tener los jóvenes que usted conoce que se casaron hace poco o que se están por casar? ¿Hablan de eso? ¿Usted le pregunta? Ay, piensan en tener familia, quieren tener hijos, ¿cuántos van a tener? ¿Cuántos te dicen? 1. 2. Cuidado, cuidado. De hecho, hay países donde cuando uno va a tener, y esto ya pasa hace más de 30, 40 años, esto viene de tiempo, porque esta agenda del globalismo no es de ahora, esto viene de hace bastante tiempo. Se les enseñó a las personas en Europa, más que nada, a hacer un balance financiero de lo que te cuesta un hijo. ¿No, ¿hay alguna mujer embarazada hoy aquí? No, para que no se me ofenda. Pero cuando uno va a tener un hijo, tiene que empezar a analizar todo lo que va a gastar desde que está embarazada hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta que hipotéticamente ese varón o esa mujer se casen. ¿Y ahí termina? No, no se imagina que termina ahí. Porque luego que se casan, viene el nene con la esposa o viene la nena con el esposo y te dice, papá, ay mamá, necesito una ayudita. Ay mamá, que necesito una. Y están ahí que uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? Y no termina eso. Entonces, en la estadística que hicieron en Europa hace varios años atrás, eran cientos de miles de euros. Y entonces la gente decía, antes de gastar cientos de miles de euros en un hijo, me compro un perro. Ahora bien, cuando nuestros abuelos, cuando nuestros padres tenían hijos, ¿cuántos hijos tenían? Y los criaban. Y hoy, con todo respeto, perdónenme por esto, espero que no se me ofenda ninguna mujer joven, pero hay mujeres acá que han criado 4, 5, 6, 8 pibes, han criado y trabajaban y hacían y daban de comer y lavaban la ropa y nada de todas las virtudes que había hoy. Hacían una, hacían otra, hacían 10 cosas y le daban de comer a 6, 8, 10 y hoy te encontrás con una mamá que tiene 2 y dices, ay, no puedo, ay, no puedo. Perdónenme. Pero cuando hablemos de los hombres también voy a hablar del fracaso de los hombres. Ahora, ¿cómo hacía una mujer que tenía 8 hijos? Sin microondas, sin lavarropa. ¡Epa! Sin internet. ¿Cómo hacía? Y trabajaba. Y hoy yo escucho muchas mujeres jóvenes
Que no puedo, no puedo. El plan global de Dios, el plan o la agenda inicial de Dios era que los matrimonios se casen y tengan hijos. Hoy, ¿qué dice la mujer? No, espere. Y vamos a ver ahora si avanzamos, porque quiero avanzar en esto. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver en este feminismo que ha aparecido, vamos a avanzar 2 imágenes. Una idea es esta de el rechazo a la maternidad. Históricamente, cuando una mujer comenzaba su desarrollo o planeaba lo que iba a hacer en la vida, le decían, ¿y cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué te decía? Quiero ser mamá, quiero casarme, obviamente, quiero formar un hogar para ser mamá. Y eso es algo que va a llenar mi corazón, que va a llenar mi vida, que me va a dar satisfacción. Hoy cuando se pone uno a hablar con algunas mujeres y le habla de maternidad, se ofenden, se enojan, se molestan. En China hace una semana atrás salió una nueva ley, están trabajando en una ley que quieren, y perdónenme a ver si puedo explicarlo, si están queriendo a través de una ley obligar a una mujer a tener un hijo. Porque las mujeres no quieren tener hijos. Ahora fíjese que la agenda de Dios, cuando Dios le creó a Eva para Adán, la primera orden que le dio, ¿cuál fue? Fructifiquen, tengan hijos. Ahora, si usted dice que hoy no hay que tener hijos, entonces estamos en un conflicto. ¿Por qué? Porque entonces Dios se equivocó. Con cada una de las cosas que vimos estaba la agenda de Dios, lo que Dios dijo, pero lo que dice el mundo hoy. Y eso que dice el mundo hoy pesa mucho en la vida de mujeres. El segundo punto es, está bien, no voy a rechazar ser madre. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a postergar. Pero todas las mujeres saben que una mujer no puede tener hijos hasta los 60 o 70 años. ¿Hasta qué edad es lo más conveniente, prudente, sabio y sin riesgo? Hasta antes de los 40 quizás. Pero el sistema está creado de tal manera con la agenda de este globalismo que una mujer quiera terminar sus estudios, conseguir su trabajo, lograr su independencia financiera, casarse y tener hijos. ¿Pero cuánto lleva eso? Eso no lleva 2 años, lleva muchos. Y cuando dice, ahora sí estoy lista para tener hijos, ¿cuánto tiene la doña? 34, 36, 38, y entonces ¿cuánto puede tener? 1. Y depende, y encima como lo tiene, y con todo respeto lo digo, trato de ser bien práctico, una mujer a los 20 y tantos años tiene un hijo y tiene fortaleza, y tiene carácter, y tiene sueño. Una mujer tiene 38, 40 años, ¿y qué tiene? Un cansancio, un agobio tiene, ¡ay Dios! Ahora bien, fíjense, el plan de la globalización es postergarlo. El otro punto también importante que logró esta agenda del globalismo es la libertad sobre su cuerpo. Y eso fue a través de las leyes lo que le brinda a la mujer ahora, más que antes, la posibilidad de ¿qué? De abortar. Porque están las leyes, entonces yo no quiero tener más hijos, y como no quiero tener más hijos, la ley me ampara, y como la ley me ampara, entonces yo puedo abortar. Siguiente y el último punto de esta sección, uno más me queda, es destruir la familia patriarcal. Según la agenda global, el problema, ¿saben dónde está? En que en el hogar hay un principio de autoridad que radica ¿en quién? En el hombre. Entonces, tenemos que romper el modelo patriarcal y ese es el feminismo de hoy. Donde ellas proponen que ya no tienen que sujetarse, como dice la Biblia, que respetar, que honrar y cuidar a su esposo. No. Lo que dice el feminismo, no, ese modelo no sirve. Ese modelo es agresivo, ese modelo es violento. ¿Quién tiene que mandar en el hogar? La mujer. La mujer no necesita sujetarse a nadie, la mujer puede ser independiente. Ese es el modelo que hoy nos está imponiendo el sistema global.
El siguiente punto, el último de esta sección, es las olas de feminismo. Y esto tiene que ver con distintas etapas. Y esto ha empezado a partir del siglo XVIII, más o menos. Acá yo tengo 19, pero a partir del siglo XVIII empezó, donde dijeron, no, la mujer tiene derechos. Y uno diría, está bien, la mujer tiene derechos y es correcto. Segundo, la mujer puede votar, segunda ola. ¿Está bien o está mal que una mujer pueda votar, hacer un sufragio y elegir a sus autoridades en el gobierno nacional? ¿Está bien o está mal? Eso está bien, eso va bárbaro. La tercera fue una mujer que alteró el concepto, donde dijo, el concepto de mujer es una construcción social y no necesariamente se nace mujer, porque una puede elegir ser mujer o no. Y ahí ya vimos que el carro derrapó, se fue al costado. ¿Por qué? Porque veníamos bien, derechos de mujer, sufragio de mujer, pero ahora llegamos a un punto donde se dice que una mujer no necesariamente tiene que ver con la constitución fisiológica, sino que si una quiere es mujer y si una quiere es otra cosa. ¿Y cómo terminamos hoy? La cuarta ola es la más fuerte y habla de una cuestión que tiene que ver con la liberalidad y lo radical del movimiento feminista, donde cada una elige lo que quiere ser, y hoy te encuentras con lo que es el lesbianismo y esos 130 géneros que la ONU reconoce como posibles variables. Y uno de repente dice, pero si Dios los creó, según Génesis, hombre y mujer. Pero el feminismo dice, no, espera, hay otras variables, hay otras variantes. Y todo eso nos encierra de alguna manera en una cuestión donde la mujer no quiere cumplir la función para la cual fue creada. Y lo último que vamos a ver tiene que ver con los hombres, con el esposo. Ya habíamos visto que el esposo tiene que cuidar en el hogar, que poner orden en el hogar, que proveer y que también enseñar la palabra. Pero lo que nos va a decir es que hay muchos hombres que están ausentes en su función de padres, y algunas estadísticas nos dicen que en los hogares donde no hay un padre presente, el 75% de los hijos abandonan sus estudios antes de terminarlos. En un hogar donde el padre no cumple su función de padre, donde el padre no ocupa el rol que le corresponde o donde no existe, ese hogar cumple de alguna manera el 75% de los jóvenes no terminan sus estudios. El 85% de los presos, de las personas que están encerradas en la cárcel, el 85% de los varones que están encerrados en una cárcel, cuando les preguntás, te dicen, no tuve un papá presente. No estaba papá. No cumplía su función papá. Y el 90% de las personas que están en la calle, que nosotros los conocemos como homeless, te dicen, no tuve un papá. No dicen no tuve mamá. Dicen no tuve un papá. Yo no sé los hombres que están acá cuál es la imagen que tienen de su papá. Pero antes de avanzar les cuento muy brevemente que un día yo estaba muy enojado con mi papá. Siendo cristiano yo, estaba muy enojado con mi papá, tenía alrededor de 30 años, si no me equivoco en ese momento, y decidí ir a hablar con mi papá y a discutir con mi papá. Y me acuerdo que mientras iba en el bus, yo ya tenía mi mensaje preparado y todo mi ataque preparado para mi papá, y cuando iba en ese viaje sentí que Dios me dijo que iba conmigo ahí, antes de decirle todo lo que quieres decirle, hazle una pregunta a tu papá. Y yo dije, no, yo le voy a decir todo lo que pienso por todo lo que pasó y todo lo que hizo, y todo mi rencor y todo mi enojo. Y de repente una vez más Dios me dijo, hazle una pregunta antes de decirle todo lo que tú quieras. Y como era solo una, le dije, está bien, Señor, está bien. Yo le voy a decir una pregunta, pero luego esa pregunta le digo todo lo que yo creo. Y Cristo me dijo, sí, luego que Él te responda, tú le dices todo lo que quieras. Yo dije, perfecto, es un buen negocio. Así que me senté con él y le dije, Dios, ¿cuál es la pregunta? Y Dios me dijo, hazle esta pregunta, ¿cómo fue la relación que él tuvo con su papá? Entonces yo me senté en una cafetería a tomar un café con él, con todo mi enojo, y en el tono de enojo le hice la pregunta. No le dije así cortésmente, papá, quiero hacerte una pregunta. No, se lo dije con todo el rencor que venía y le dije, papá, ¿cómo fue la relación con tu papá? Y él me miró y me dijo, ¿cómo? No te entiendo. Claro, ¿cómo fue la relación que tú tuviste con tu papá? Y yo quería que él termine rápido, porque después de eso yo tenía un montón de cosas para decirle. Y él empezó a decirme, ¿con qué papá? ¿Cómo con qué papá? ¡Con tu papá! Y me dijo, mirá, Raúl, es que yo a mi papá lo vi 2 veces en la vida nomás. Y me empezó a contar su historia.
Tardó como 5 minutos contando esa historia. ¿Qué pasó en esos 5 minutos con mis enojos? Yo casi termino llorando con él, diciéndole, qué dura fue tu vida, papá. Y mientras estaba en eso, Dios me hablaba y me decía, le estás exigiendo a tu papá algo que él jamás recibió. Le estás pidiendo que él haga algo en tu vida que jamás tuvo. Y cuando pienso en padres ausentes, pienso que mi papá era un hombre que intentó hacer las cosas bien, pero que tuvo un padre ausente y que como él no tuvo ningún modelo, nunca supo cómo se tenía que hacer. Hoy me dieron, ya casi terminando, pero les quiero contar un pequeño detalle. ¿A cuántos les gusta el sancocho? A mí me encantó, pero no tengo idea cómo se hace. Si a mí me pusieran en serio, con todo el dolor de mi alma te digo, si usted me pidiera que yo mañana le hiciera un sancocho, seguramente no saldría sabroso. No sé qué saldría, porque no sé, nunca me explicaron, nunca vi el modelo, nunca tuve un ejemplo. Y hay muchos hogares que no tuvieron un buen ejemplo de padre y como no tuvieron ese ejemplo, entonces no saben cómo llevarlo adelante. Pero no solo los varones sufren, sino que las mujeres también, y va a aparecer lo último, cuando uno vive en un hogar y no hay papás, las mujeres, las niñas que se crían en ese hogar, también sufren mayor promiscuidad sexual y muchas veces son explotadas. Entonces uno piensa, ¿y cómo viene esto? Es que hay una agenda global donde en las series televisivas, en los dibujos o caricaturas que ven nuestros hijos, se humilla al varón. Una de las series que yo peleé muchos años en casa para que no viesen mis hijos es una serie de un personaje amarillo. ¿Sí? ¿Sabe quién es? Ya sabe quién es. Springfield. Yo no quería que vean eso mis hijos, porque jamás me identifiqué con ese muchacho. Pero muchos de los amigos de mis hijos veían eso, donde ¿quién es la inteligente de la familia? La niña. ¿Quién es el que hace siempre lío? El hermano varón. ¿Quién es la persona que tiene algo de cordura en la casa? La madre. ¿Y quién es el caos? El papá. Y no es la única serie, ¿eh? Hay un montón de series y dibujos y películas donde se enseña que el hombre es un inútil. Y esa es la agenda global. Para que las niñas y los niños se críen diciendo no necesitamos a papá. No sirve para nada, no vale para nada, no sirve. Entonces nosotros terminamos esta noche con ese pasaje que le voy a pedir que lo vuelva a abrir en su Biblia, Nehemías capítulo 4, y ya vamos a orar. Y los hermanos que están en la adoración nos van a ayudar a cantar nuevamente la canción que cantamos, la última que cantamos. Pero yo le voy a pedir que piense bien si lo va a cantar. ¿Por qué? Ahora les digo por qué.